Noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición, para que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque cambiará mi vera. Hola, princesa preciosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Bien? ¿Cómo están por tu casa? Dale audio a Débora, Calecito, por favor. Gracias, gracias, hijo. ¿Cómo estás, Débora? Buenas noches. Que bendiga. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ¿Cuántos años que tienes usted ya, Débora? Bien, también acá con frío, está haciendo frío en Lima. ¿Cómo está allá Guayaquil? ¿Calor como siempre o no? también hay frío y calor. Allá hay de todo ahora. ¿Cuántos Sí, años tienes ya? 8, 8 añitos. ¿Y en el colegio en qué año vas? cuarto grado. Cuarto grado, estás avanzando, está bien, perfecto, excelente, muy bien, Débora, querida. Acá en Lima sí está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío todavía. Estamos con la garganta que fría por la humedad, por el frío que hay. Yo ya pasé de la tos. ¿Ya ha pasado la tos ya? Ajá, Sigue orando conmigo. qué bueno, Débora, me alegró mucho verte. Que Dios te bendiga, princesa preciosa. Que Dios haga resplandecer Igualmente. su gloria sobre ti y te llene de sus Amén. dulces. Que Dios te guarde siempre, princesita. Un abrazo enorme para ti, para tu mami, y para todos los de tu casa. Amén. Amén. Dios te bendiga, princesa. Muy buenas noches, Jaycee. Muy buenas noches, Igualmente. Lisa. Buenas noches, Chio. Buenas noches a todo el rebaño que se reúne en esta noche. Buenas noches. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, pidiendo que el Señor sea guiando nuestra noche. Amén. Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias por la alegría que me das de poder conversar con Débora, con esta princesa preciosa, con esta niña maravillosa que tiene 8 años, que está en cuarto grado en el colegio y que vive confiando y esperando en ti, una esperanza viva, Señor, que tú, Señor, vas a honrar. Gracias, Señor, por la fe de su mamá Rita, bendícela, llénalos con tu gracia y con tu favor, oh Dios, que seas tú guiando sus vidas siempre, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, en esta noche también te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellas áreas de nuestras vidas que aún se resisten, Señor, que aún tenemos cosas de nuestra vieja naturaleza que no han sido quitadas, que son obstáculos, Señor, para que tu gracia pueda obrar milagrosamente en nuestras vidas. Perdónanos, papá. Sé que hay veces que hablamos cosas incorrectas, pensamos cosas indebidas, Señor, y que muchas veces hacemos lo que no debemos hacer. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser completamente transformados para tu gloria. Bendito Padre Santo, en esta noche oramos por nuestra hermana querida Samantha Cortés. Ella está atravesando una recuperación de una terapia intensa. Bendícela, fortalece sus dos niñitos, Señor, hermosos bebés que tiene. Bueno, ya tienen este
3 o 5 años, creo, pero se ven lindos y necesitan de su mamá, de su cuidado. Señor, bendice, Señor, a Samantha y por favor que sea sanada completamente para que pueda disfrutar de sus hijos y sus hijos puedan disfrutar de ella. Amoroso Dios, encomienda en tus manos la vida de Samantha. En el nombre de Jesús oramos por nuestro querido Juan González, nuestro hermano del alma. Señor, bendícelo, fortalece su cuerpo, sé tú llenándolo de gracia, de paz, de favor, de bendición, que él pueda levantarse con autoridad y reprender a tu espíritu inmundo, perverso, que perturba su cuerpo en el nombre de Jesús, que pueda caminar en el nivel sobrenatural que tú quieres que nosotros caminemos. Padre, gracias te doy también, oh Dios, por nuestros hermanos que nos ven a través de YouTube, a través del Facebook. Bendícelos, Señor, y guárdalos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Padre, oramos para que seas tú dirigiendo esta reunión. Bendice a los hermanos que estarán conectándose en unos minutos, donde quiera que estén, que tu amor infinito los alcance y los guarde. Oramos por la paz de Jerusalén. Están tiempos muy complicados, muy difíciles, Señor, de guerras y tras guerras. Y tan complicado el Medio Oriente en este momento. Está la cosa muy difícil. Solo tú puedes salvar a Israel, papá, como siempre lo has hecho. Eterno Dios, encomendamos en tus manos la nación, el Estado de Israel, ese pueblo que tú has escogido, que tú has elegido para demostrar al mundo tu gloria y tu poder. Señor, lo encomendamos en tus manos, bendiciendo a Israel desde esta humilde tribuna, en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, precioso Espíritu Santo, llénanos con tu favor y con tu gracia. Al que esté esta noche delicado de salud, que seas tú sanándolo, Señor. Que está caído, que tú lo levantes, Padre. El que está desanimado, que seas tú soplando aliento de vida en sus cuerpos. El que está, Señor, decepcionado, que seas tú, mi Dios, llenando de esperanza sus vidas. Padre, mostrándole que tú eres un Dios, que no hay nada imposible para ti. Eterno Padre, gracias una vez más en esta noche por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Gracias por cada hermano, por cada hermana en diferentes partes del planeta que se están juntando, Señor, en esta noche. Está nuestro querido pastor Willy por Costa Rica, está nuestra querida Débora por Guayaquil, Ecuador, está también Daniel por Colombia y los hermanos que están aquí, Señor, en Perú, en las diferentes partes de Perú también. Señor, gracias. Gracias por tu amor infinito, gracias por este humilde programa que noche a noche, Señor, nos ayuda a encontrar tu paz, tu redención, tu salvación y tu palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches, familia. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Acá todavía en Lima estamos con un frío, todavía medio enfermizo, medio agripados ahí, pero para adelante. Hemos titulado estos dos temas realmente porque no vamos a poder desarrollarlo en una sola noche. Mañana lo estaremos terminando. La fe viene por el oír y el temor también viene por el oír. Interesante. Romanos 10:17 dice que no, la fe es por el oír y 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 el oír por la palabra de Dios. Así viene la fe. Así se establece la fe en el corazón del hombre. Cuando tú escuchas, cuando tú oyes la voz de Dios. Ahora nosotros vamos a ver en estas dos noches cómo la fe viene por el oír, pero el temor también viene por el oír. La fe es la capacidad de tener paz, esperanza, confianza, seguridad, reposo, ¿no? En saber que tenemos un Dios todopoderoso que tiene el control absoluto de este universo. Si Él controla este universo, este planeta flotando en el aire, imagínense, ¿acaso no va a tener cuidado de nuestras necesidades, de nuestros problemas? Claro que sí. El problema es que nosotros abandonamos esa fe. Y nos vamos, dejamos una fe viva, una fe que viene de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Entonces, abandonamos esa fe viva que viene de parte de Dios, que es un regalo de Dios, es un don de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él permanece para siempre.
Los días van cambiando, las estaciones cambian, frío, calor, verano, invierno, otoño, primavera y todas esas cosas. Las políticas del mundo cambian, los estados, los estatus, presidentes, es decir, todo es cambiado, ¿verdad? Pero lo único que no cambia y permanece para siempre es nuestro Dios y su palabra. Dios y su palabra son uno solo, ¿no? Dios y su palabra son uno solo. Él sustenta su palabra y su palabra lo sustenta a él. Y su palabra, mis hermanos, nunca falla. Su palabra es más actual que el periódico de mañana. Entonces decíamos que Romanos 10:17 dice que la fe viene, la fe es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver entre esta noche y mañana en la noche, ¿no?, a un tremendo profeta de Dios, un gran profeta llamado Elías. Hizo cosas realmente extraordinarias en tanto él estaba escuchando a Dios. Mientras él oía a Dios, él podía operar cosas tremendas. Hizo que no llueva por 3 años y medio en toda la tierra. Y después hizo que llueva ya de nuevo. Dijo, ok, que llueva. Hizo descender fuego del cielo. Ese era Elías. Abrió el río en dos para que pueda pasar. Tiró su manto ahí y las aguas se dividieron. Ese era Elías. Quiso resucitar un muerto, el hijo de la viuda de Serepta. Se había muerto. Y la viuda le reclamó, dijo, ¿qué tienes conmigo, varón de Dios? Encima que te doy hospicio, que te doy alojamiento, mira tu Dios, ¿qué hizo? Mató a mi hijo. Y él se fue, clamó a su Dios, y se fue sobre el niño y lo abrazó y finalmente lo resucitó. Ese era Elías, mientras escuchaba la voz de Dios. Pero cuando escuchó la voz del enemigo, en un momento, en un espacio de su vida, fue cuando él entra en la otra fe torcida, en una fe distorsionada, se llenó de temor, y el temor es el más grande ladrón de bendiciones. Lo vamos a ver en estas 2 noches, por eso les pido por favor que pongan atención, porque el título que le hemos puesto es así como que inquietante un poco, ¿verdad? Y lo vamos a ir desarrollando en estas 2 noches para que nosotros podamos entenderlo, tenerlo clarito, ¿no? Cómo viene la fe por el oír la palabra de Dios. Me encantaría que ustedes, les voy a dejar como tarea, que lean, me gustaría leerlo desde el capítulo 17, 18 y 19, que son las partes biográficas prácticamente del profeta Elías, pero por razones de tiempo, es que voy a leer nomás del capítulo 19, versos del 1 al 8, y dice así la palabra del Señor. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, mañana a estas horas, Elías, tú estás muerto, date por muerto, ya fuiste. Mañana te llega la pecueca. Es lo que literal le dice Jezabel. Le manda a decir, en todo caso, con un enviado, con un mensajero, al profeta Elías. Entonces, en el verso 3 dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez,
le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, sobre el cual vamos a estar meditando en esta noche. Una cosa es leer la palabra de Dios, otra cosa es meditarla. Yo quiero aclarar esto de una vez. Hay gente que cree que leer la Biblia, como leer un cuento, como leer una historia, como leer una historieta, va a cambiar tu vida, y eso no es correcto. La Biblia no dice lee la Biblia, o sea, no te enseña lee la Biblia y vas a ser cambiado, no, dice medita. Fíjese que en el, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero igual les va a servir, ¿no? En el Salmo 1:1 dice, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice, medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando, ¿no?, de una meditación, de una concentración. Igualito le dice Dios a Josué. En el libro de Josué 1:8 dice, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Guarda esa palabra en su corazón. No estaba para yo compartirlo en esta noche, pero es el Espíritu Santo que muchas veces nos lleva a palabras que tal vez no estaba en mi formato de esta noche, pero alguien tenía que escucharlo en esta noche. Tal vez se mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Si es para ti esa palabra, guarda en tu corazón y echa para adelante. Pero ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. No dice la leerás como leer un chiste, como leer un cuento, como leer una historieta, como leer, no sé, pues una biografía. No, dice meditar. Porque en el meditar, en el rumiar la palabra, ¿no? Está, lo lees, lo vuelves a pasar, lo vuelves a leer y se te va encendiendo el entendimiento. Y ahí es cuando la palabra salta para vida eterna. Muchas otras personas han leído el mismo pasaje en el mismo tiempo que tú, pero para ellos no saltó esa palabra para vida eterna. No saltó. ¿Por qué? Porque no lo meditaron. Porque solamente lo leyeron. Por eso es que hay muchos impíos, muchos ateos que dicen, yo he leído la Biblia, he encontrado con varios de ellos, yo he leído la Biblia de tapa a tapa, y se jactan de ello, pero no entendieron nada. No fue para salvación para ellos. No lo fue. Ahora, el punto está en meditar en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Vamos en orden aquí. De Elías nadie sabía nada en Israel. Pero para que nosotros podamos ponernos en contexto, toda vez que mañana vamos a concluir este tema, resulta que en Israel hay un rey que se llama Acab. Acab era el hijo de otro rey anterior, también de Israel, que fue llamado Omri. ¿Qué hizo lo malo? Un rey malo. Y seguido de ese rey malo viene a reinar Acab, y que también es malo. Ahora, lo peor que hace este compadre, ¿no?, es tomar una mujer llamada Jezabel, hija, mire lo que dice el verso 16, el capítulo 16, verso 31 de Primera de Reyes, unos capítulos atrás nada más, dice, no, toma por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Mira quién era este tipo. Y mira lo que se llamaba, Etbaal. Y Baal era el nombre de un dios pagano, de un dios impío, de un dios perverso, a lo que le rendían adoración, o sea, un demonio. Y este rey se llamaba Ed Baal.
Y hijo de este rey, Edbaal, era Jezabel, una sacerdotisa de este rey. O sea, una demonia, una endemoniada, una bruja, una hechicera, una mujer perversa. Y Acab se enamora de esta vieja. Bueno, finalmente se reúnen, se juntan. Y es esta vieja la que va a vivir, obviamente, con Acab en Israel. Porque es su mujer del rey de Israel, llamado Acab. Va a vivir allá y lo que hace es destruir las sinagogas que había para la adoración a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Esta vieja agarra y los destruye, los quema. Y en su lugar planta ahí, ¿no?, templos para Baal, su dios, obviamente. Templos para Acera, una diosa también pagana de ese tiempo, ¿no? Entonces, llena Israel de estos templos con la benevolencia de Acab. Entonces, mis hermanos, ese es el momento histórico que está atravesando Israel. O sea, un paganismo total. Está ahorita en una apostasía en ese momento. ¿Qué quiere decir apostasía? Es que conociendo la verdad, sabiendo la verdad de Dios, dejan la luz de la verdad de Dios y se van por dioses ajenos. Eso se llama apostasía. Dejar la verdad conociéndola y te vas por la chueca. Eso se llama apostasía. Entonces, Israel estaba en una apostasía en ese tiempo, comenzando con el rey. Este gusano se casa con esta bruja, ¿no? ¿Y qué sucede? Comienzan a destruir. Es más, manda a matar, Jezabel manda a matar a los sacerdotes de Israel. Manda a matar a los profetas de Israel. Y el que se salva es Elías. Y un tal Abdías, que él cogió a 100 profetas y los escondió en unas cuevas para que Jezabel no los matara. Y él, Abdías, un hombre de fe, él los alimentaba con pan y agua todos los días, a estos en las cuevas, escondidos. Y aparece aquí, ya en el capítulo 17, que es parte ya propiamente de nuestro tema. Lo que estaba comentando es para que ustedes se ubiquen históricamente, se ubiquen geográficamente, se ubiquen históricamente en el tema que vamos a tratar. Entonces, en el capítulo 17, verso 1, dice, capítulo 17, verso 1 de Primera de Reyes, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey, le dijo al rey, ¿no? Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese era Elías. Grande, ¿verdad? Va al rey y le dice, mira rey, sepa muy bien que no va a caer una gota de lluvia, que no va a haber rocío en esta tierra, hasta que yo lo diga, hasta que, ¿no? Sino por mi palabra. Es lo que dice literal. Y eso fue lo que sucedió, 3 años y medio de sequía absoluta, brutal, ni una gota de agua. Acá nosotros tenemos a rocío, allá no tenían nada de rocío, no había ni una gotita de rocío. Ok, entonces en el verso 2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apúrate de aquí y vuélvete al oriente. Entonces en el verso 2 podemos darnos cuenta que Elías prestaba oídos a la voz de Dios. Acá dice, verso 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, ahí él estaba oyendo, obedeciendo a Dios. Entonces, ya le dice que se vaya de ahí, ¿no? Le dice, quiero que te vayas, ¿no? Para el oriente, al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán, ándate ahí por un tiempo. Y él se va pues a la orilla del arroyo y se queda ahí y le dice, pues no, y yo, dice, enviaré, y fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días el río se secó, y el arroyo se secó porque no había lluvias, no había lluvias, ya se secó el arroyo. Y ahí es donde él le dice, el Señor otra vez, hablando a Elías,
dice, ya estoy en el verso 8, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ahí está el detalle. La clave de todo esto está ahí. Acá, en el verso 2, dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apúrate, sal de aquí. Y ahora en el verso 8 dice, después que ya lo manda ya a vivir ahí fuera del pueblo, fuera de la ciudad, a la orilla del arroyo, él enviaba en la mañana unos cuervos que le traían pan y carne. O sea, un sándwich de hamburguesa todos los días, grande, sí, gigante. ¿No? Y en la tarde también. A mí particularmente, yo sé que los cuervos son carnívoros, ¿verdad? Cría cuervos, te sacarán los ojos, ¿verdad? Entonces, los cuervos son carnívoros. Imagínate si le vas a decir al cuervo, oye, cuervo, anda, llévate este pan con carne a Elías. Si es que no hay algo milagroso, si es que no hay algo especial ahí, que el cuervo vaya y obedezca, pues. Y le lleve, unos cuervos llevan el pan y los otros cuervos llevan la carne y le ponen ahí al tipo para que coma. Ah, interesante, ¿verdad? Desde ahí ya, de repente si le dice, mandó una paloma para que se lleve carne, bueno, la paloma no come carne, pues no, entonces, bueno, por ahí que no hay problema. Pero con un cuervo que le lleve carne, bueno, ustedes mediten eso. Entonces, en el verso 8 dice, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón, y mora allí, he aquí, y yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Están en plena sequía, porque él mismo había dicho que no iba a llover, ¿no? Y entonces el Señor dice en el verso 8, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Serepta de Sidón, y allí mora, ¿no?, una mujer viuda, y ella te va a sustentar. Y ya le he dado orden. O sea, el Señor había ordenado ya eso. A la viuda le había dicho, va a venir una persona y cuando se encuentre, por favor, llévala a tu casa. Pero resulta, mis hermanos, si ustedes leen el pasaje, él va llegando a Serepta y se encuentra con una mujer que está recogiendo unas leñas ahí, unas maderas caídas, ¿no? Unas chamisas por ahí. Está recogiendo para irse a su casa, porque en su casa tenía un puñado de harina, un puñado, dice literal la Biblia, tenía un puñado de harina y una vasijita de aceite. Y ella tenía un hijo. Entonces, ¿qué sucede? Elías lo encuentra y le dice, oye, mujer, por favor, prepárame, dame un vaso de agua. Y ella va preciso un vaso de agua en medio de la sequía, le sirve, le atiende. Él dice, prepárame una torta, ¿no? Y sírveme, por favor, una torta al fuego. Le da las... Pues si ustedes leen, por favor, el capítulo 17, se van a dar cuenta de lo que lo estoy contando, ¿no? Estoy abreviando. Entonces, la mujer le dice, oye, varón de Dios, le dice, ¿no te has dado cuenta de que en mi casa solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite? Voy a preparar una torta, para eso estoy recogiendo estas leñas. Y con esto, comemos eso, mi hijo y yo, y nos tiramos a morir ahí. Porque ya no hay más. Se acabó la harina, se acabó la leña, no hay aceite, no hay nada. Y ese es todo. Entonces, y ahí es donde le viene la palabra del Señor, ¿no? Porque Jehová, estoy en el verso 14, Dios de Israel ha dicho, así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Pero pasa algunos días, algunas semanas probablemente, y el hijo de la viuda se enferma, y se enferma de grave y se muere. Entonces aquí es donde viene, ¿no? Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él la tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado,
¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová le oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces estoy leyendo el verso 22. Gloria a Dios. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo voy a repetir, este pasaje es poderoso, ¿no? Cuando la viuda, su marido ha muerto, tiene a su niño, lo hospeda al profeta, está ahí unas semanas y luego su hijo, su único hijo, se muere. Hay harina para que hagan sus pancitos, hay aceite para que puedan prepararlo y tal, pero ahora su hijo muere. Entonces él dice: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Le dice: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Para eso has venido? Entonces, acá en el verso 24 dice: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ojalá que el mundo diría eso de nosotros, de mí y de ustedes, ¿no? Varón de Dios, reconozco, ¿no?, que eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Tremendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, así más o menos es el contexto de lo que es Elías, un hombre que fluía realmente en las cosas de Dios en cuanto él escuchaba a Dios y Dios le escuchaba a él. Pero en el pasaje que hemos leído, que completaremos mañana, dice en el verso 2 del capítulo 19: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. ¿Por qué le dice esto Jezabel? Como Jezabel era una mujer perversa en extremo, había matado a los profetas de Jehová y los profetas de Israel. Entonces Elías agarra y le dice acá: mira, mira acá, reúne toda la gente, a todo el pueblo, tráelos ahí al Monte Carmelo, tráemelos arriba. Si ustedes leen el capítulo 18 van a encontrarse con esta historia. Quiero todo el pueblo aquí y tráeme 2 bueyes también. Uno para los profetas de Baal con las que comes tú tu mesa ahí. O sea, en palacio, ahí junto a la mesa de Jezabel estaban 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera, de la otra diosa. O sea, habían 850 de esos gusanos. Entonces, Elías, atrevido, un hombre que se movía bajo el poder sobrenatural de Dios, un hombre que había desarrollado su fe a tal punto que él dijo: no lloverá por 3 años y medio, y no llovió por 3 años y medio. Y después dijo: ahora sí que llueva, y llovió. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Elías? Como él se da cuenta, se da por enterado que Jezabel, la mujer del rey Acab, ha matado ya a los profetas. Y prácticamente él nomás quedaba porque los otros estaban escondidos en cuevas y no salían, no daban la cara para no morir. Es ahí donde él le dice: ok, vamos a hacer una cosa, rey Acab, ¿no? Obviamente la cabeza de Elías tenía precio. Y el rey Acab había mandado a todos los estados, a todas las naciones, a todas las comarcas a buscar a Elías, pero nadie lo encontraba. Así que está Abdías caminando por ahí con el rey Acab en 2 rutas diferentes, dice la Biblia, y se encuentra con Elías. Entonces Elías le dice a Abdías: oye, anda, dile a Acab que ya me has encontrado. Si estás loco, Elías. Si él ha mandado a preguntar en todos los estados, en todas las comarcas,
tratando de que te entreguen, si te ven ahí, que te traigan preso para que te corten la cabeza. Y tú ahora me dices que yo me vaya y le diga a Acab, he encontrado a Elías, y cuando vengo acá tú ya no vas a estar porque el Espíritu de Dios te va a llevar a otro lado y no te va a encontrar. ¿Y qué va a hacer Acab conmigo? Me va a cortar la cabeza. No, le dice, no te preocupes, no va a pasar eso. Es más, quiero una reunión con Acab. Necesito una conferencia con el tipo. Y lo convence a Abdías. Y Abdías va y le dice al rey Acab, me acabo de encontrar con Elías. ¿Con Elías? ¿Y dónde está? Acá. Quiere hablar contigo. Ok, a ver. Y ahí le dice, rey, tráeme a todo el pueblo, reúnen en el Monte Carmelo. Y tráeme a todos los sacerdotes de Baal, de Acera, tráeme a todos esos gusanos, tráelos aquí también. Vamos a hacer una pruebita. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Ya están en el Monte Carmelo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, dice el verso 20 del capítulo 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, ahí es donde ya viene el reto. Le dice, ok, acá hay dos bueyes, ¿verdad? Ustedes sacrifiquen ese buey, preparen el altar, ¿no? Pero no le prendan fuego, dejen ahí nomás, en stand-by. Yo voy a preparar este buey. Y él agarró el buey, lo despedazó, puso la leña, puso 12 piedras ahí para formar el altar. Cada piedra representaba una de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Puso la leña, encima puso el buey y listo, ok. Y dijo, tráigame 4 cántaros de agua, ¿no? Y echó agua todavía ahí, la leña, el cachaciento, más o menos como yo era así, ¿no? Los reto, los enfrentó, los encaró, apechugó ahí, como que dicen acá en Perú, así. Entonces le dijo ya, una vez que lo tenían ya todo, los dos sacrificios estaban ahí. Entonces ya ahí sí, Elías le dice a los sacerdotes, ahora sí, clamen a su Dios, ¿no es cierto? Y el Dios que lance fuego del cielo para consumir la ofrenda, entonces a él le seguimos, a él le hacemos caso, ¿ok? Ok, listo. Entonces los sacerdotes, confiadazos en que su Baal, ¿no?, iba a hacer el milagro de mandarle fuego del cielo, ¿no? Entonces comenzaron a hacer sus invocaciones, sus macanas, comenzaron a hacer sus ritos, sus plegarias, sus cosas, sus rezos, todo su parafernalia, y no pasaba nada. Entonces ahí, fiel a su estilo, Elías le dice, de repente tu Dios se quedó dormido, o de repente está atendiendo otras cosas más importantes, o de repente está de camino, griten más fuerte, y ellos gritaban más fuerte, total eran como 800, pues, ¿no? Entonces hacían una bullaza y tal, pero no pasaba nada. Pasó el mediodía y no sucedió nada. Por si acaso, esto está en el capítulo 18 que ustedes van a leer ahora en la noche y mañana, seguro. Entonces, ahora me toca a mí, ya dice Elías, ¿no? Entonces, ahora me toca a mí. Y él clama a Dios. Dice, Señor, Dios Todopoderoso, ¿no? Respóndeme ahora, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Estoy en el verso 37. Ya cuando a él le toca hablar, es lo que dice, respóndeme, ahora me toca a mí. Ahora dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id después de él. O sea, ya Elías estaba cansado. Dijo, ¿hasta cuándo vamos a estar en este plan? Lo mismo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Vamos por partes y voy explicando. Entonces,
Aquí es donde, entonces dice el verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque él hizo cavar una zanja alrededor del altar y ahí llenó de agua, o sea, estaba chorreando de agua todo. Pero, ¿qué dice el verso 38? Entonces, cuando Elías clamó a su Dios, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice el verso 38, cayó fuego, ¿no? De Jehová y consumió el holocausto, o sea, consumió al buey, a la ofrenda, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Aún el agua lo lamió. Y volviéndose todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El verso 40 dice, entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Les cortó el pescuezo a todos estos falsos profetas. El gran profeta Elías, amados hermanos, era testigo de excepción de cómo los cielos se abrían sobrenaturalmente. Elías oró para que no lloviera en la tierra por 3 años y medio y no llovió en toda la tierra. Luego cumplió ese tiempo, Elías oró para que lloviera, para que ya caiga la lluvia sobre la tierra. ¿Y qué creen que pasó? ¿No? Pasado esto ya, le dice a su criado, mira hacia el mar. Y dice, no veo nada, dice el criado. Otra vez, mira, y le dijo por 7 veces. Y a la séptima vez, el criado dice, allá, por allá, por el mar, veo una nubecita, pero como el tamaño de la mano de un hombre. O sea, imagínense su mano, o sea, la nubecita era así. Entonces le dijo, anda, dile al rey Acab que baje rápido a su palacio porque la lluvia no lo va a dejar bajar. Y se desató la lluvia y de ahí para adelante. Ese era Elías, ¿verdad? Cuando él ministraba bajo el poder de Dios, cuando él prestaba los oídos a Dios. Aquí estamos escuchando nosotros, amados hermanos. Estamos escuchando a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. O estamos atrás de una religión. O estamos atrás de un pastor, de un líder religioso. O entre comillas decimos que sí somos cristianos, pero estamos lejos de ser esos cristianos que Dios quiere que seamos. Entonces, mis hermanos, Elías oró para que descendiera el fuego del cielo y el fuego descendió y consumió la ofrenda. Había sido confirmada la fe de este hombre en toda esa generación. O sea, todo el pueblo estaba reunido en el Monte Carmelo. Toda la ciudad estaba ahí. Todos los sacerdotes y toda la gente importante, los dignatarios, todos estaban ahí. Y pudo ver realmente la gloria de Dios obrando de una manera sobrenatural. De seguro que en ese tiempo que estaba poniendo en tela de juicio las señales y los milagros que Elías hacía. Los pasa ahora también. Muchas veces cuando pasa algo sobrenatural, cuando un hermano o una hermana ora por un enfermo y ese enfermo se sana, y a veces el mismo paciente dice, no, es que me habían operado primero, es que me dieron la medicina, el doctor me tocó, el doctor me medicó. Cuando el doctor muchas veces cura, pero la sanidad viene de Dios. Y cuando pasan estas cosas, siempre se levanta algún Zambalat por ahí que dice, ah, bueno, pero eso iba a suceder. De seguro que cuando Elías oró para que no lloviera en la tierra y la gente le contaba, oye, ese hombre, ese profeta, oró para que no llueve, no llueve. Pero ese siempre hay sequía, pues mi abuelita me contó, mi difunta abuela, que iba a haber una sequía y eso es coincidencia. Siempre dicen eso. Siempre va a haber gente que va a estar en contra de la manifestación gloriosa de Dios. Siempre va a poner en tela de juicio hasta el día de hoy. Hay gente que no cree que la cruz existió, que el Calvario existió. Hay gente que no cree que Jesús nació en esta tierra, que se hizo hombre.
y no pueden entender cómo un Dios pudo nacer de una virgen. No, no lo pueden entender. Y cómo que a través de su muerte nosotros recibimos salvación. No, no lo pueden entender. No, quieren que se compruebe científicamente y todo lo demás para que lo puedan creer. Si no quieren creer, que no crean. Como dijo aquí Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Ya llega el momento en que uno tiene que decirlo. Yo tengo algunas amistades por ahí que les comparto la palabra y ellos saben que yo ando compartiendo la palabra de Dios y no, no quieren, pero no aceptan. Está bien. Si ellos quieren irse al infierno, yo no los voy a acompañar. Yo no me voy a ir al infierno con ellos. Olvídalo. Si ellos quieren venir al cielo conmigo, gloria a Dios, bienvenidos sean. Todos los que quieren, ¿verdad? Porque vamos al cielo, es la promesa de Dios. Es lo que Dios nos ha prometido, ¿cierto? Claro. Si ellos no quieren irse al infierno, que se vayan solos al infierno. Yo no los voy a acompañar. Y tengo algunos hermanos de hermanos también, que están en esa misma posición. Si no se arrepienten, ya nosotros no podemos hacer nada. La decisión es personal. La salvación es personal. Yo no puedo salvarme para que mi hijo se salve. No. Mi hijo no se va a salvar para que yo me salve. No. Cada quien tiene que comparecer ante el tribunal de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y cada quien será juzgado según sus obras. A mí no me van a juzgar por la obra del hermano, de la hermana, del pariente, del vecino, del cuñado, del compadre. No. Cada quien va a responder por sí mismo. Y si no aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no importa las buenas obras que tú hayas hecho, eso no sirve para nada. No sirve de nada, amados hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Así dice la Biblia, así dice su palabra. Y Dios y su palabra son uno solo. Dios y su palabra son verdad y permanecen para siempre. Y su palabra nunca falla. Dice que así será y así será. Entonces, mis hermanos, dije que de seguro que había gente en ese tiempo que dudaba de cómo hacía esto Elías. Ellos no lo entendían porque estábamos hablando de fe. Definitivamente, Israel en esa época estaba atravesando, ya dije, una de las peores crisis espirituales. Estaba en una apostasía terrible. El rey Acab, que se había casado con una mujer impía, sacerdotisa de Baal, hija del rey, ¿no? Baal, así se llamaba todavía el rey, ¿no? Que destruyó las sinagogas que había y construyó templos para Baal y otros para otros dioses paganos. Había mandado matar a los sacerdotes de Israel. Dios tenía que demostrar su gloria al mundo a través del profeta Elías. Qué rico, ¿no? Cuando Dios manifiesta su poder y todos los poderosos, entre comillas, de esta tierra son humillados. Eso es bueno. Eso es bueno, muy bueno, porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Nadie conocía a Elías, nadie lo conocía hasta antes del capítulo 17 del libro de Primera Reyes. No sabía quién es ni de dónde salió, ¿no? Pero ahí ya lo conocen y cómo el Señor obra toda vez de que Elías deposita su confianza, su fe en él. Cuando vieron el obrar de Dios a través de Elías, obviamente las cosas cambiaron de ahí en adelante. Del mismo modo, mis hermanos, Dios en este tiempo está buscando gente como Elías para mostrar su gloria a esta generación, ¿no? Estoy seguro que en estos días el Señor va a levantar una iglesia que sabe abrir los cielos como Elías, para que caiga fuego y caiga lluvia. Habrá aquí esta noche un Elías que diga, heme aquí, Señor, heme a mí. O una mujer como Elías que diga, yo quiero hacer eso. Yo quiero confiar en Dios. Yo quiero que Dios obre milagros a través de mí. Quiero ser un instrumento útil en la mano de Dios.
quiero ser esa herramienta valiosa en la mano de mi Señor. Quiero que mis manos se conviertan en la extensión de las manos de Dios para que cuando yo toque a los enfermos sean sanados, todos ellos en el nombre de Jesús. La gente sabía que Elías no era un hombre cualquiera, que había algo muy peculiar en él, algo muy especial. ¿Qué era eso? Era la gloria de Dios manifiesta en el profeta. La Biblia nos dice, ¿no? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Claro, hay una bienaventuranza. Pero eso no quiere decir que la gente no necesite ver, ¿no? Jesús dijo muy claramente en el Nuevo Testamento, si tú no me crees por lo que digo, créeme por lo que yo hago. Es decir, sus obras respaldaban lo que el Señor Jesús predicaba, lo que Él enseñaba. Él iba por todos los lugares sanando a todos los enfermos, predicando el Evangelio del Reino, las buenas nuevas de salvación. La misma Biblia nos enseña que su palabra va a respaldar la predicación del Evangelio con señales, prodigios y milagros. O sea, cuando usted comparte la palabra de Dios, usted tiene que estar preparado que Dios va a respaldar su enseñanza, su predicación. ¿Cómo? Con prodigios, señales, sanidades y milagros. El Señor Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Usted es un creyente, ¿verdad? Usted cree en Dios, ¿correcto? Estoy hablando de creyentes, ¿sí o no? En estas tres plataformas, hasta donde llegue este mensaje, ¿no? Estas señales lo seguirán a usted, hermano, hermana. Estas señales lo seguirán. No es que usted va a ir siguiendo señales. No, es al revés. Las señales lo van a seguir a usted. Estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero, ¿qué está pasando con nuestras iglesias últimamente? A ver, no sé desde dónde nos ve usted. ¿Qué pasa con las iglesias que usted conoce, que usted sabe, que esto pasa por ahí, o tal vez visitó, o tal vez congrega en alguna de ellas? ¿Qué está pasando en nuestra generación? Ya vimos lo que pasó en la generación de Elías, lo que pasó, lo que sucedió, que está escrito en el capítulo 17, 18 y 19 de Primera de Reyes. Lo hemos visto. Y si ustedes lo leen, seguro que se van a alimentar más de esta riqueza espiritual. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras iglesias? Lo hemos convertido nuestras iglesias en clubes sociales, en clubes de puro entretenimiento. Eso es lo que son las iglesias últimamente, las congregaciones, donde vas a tranquilizar tu conciencia nomás para que, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, no, deja tu ofrendita de ahí, nosotros vamos a orar por ti para que estés bien, ¿no? O sea, están negociando su tranquilidad. Pues muchas veces la iglesia se ha convertido en un lugar de motivación psicológica. Contratan a coach para que vayan y animen a la gente, para que los motiven, porque están tristes, decaídos, pensativos, cabizbajos, meditabundos, algunos decepcionados. Y contratan a gente que les meta un poco de floro para levantarles el ánimo. Departamento psicológico en la iglesia. Bueno, es lo que está pasando en nuestras iglesias. Entonces, están motivando psicológicamente a la gente, animándolos, tratando de mantenerlos a flote, ¿no? Pero no salvos. Donde muchas iglesias se reúnen para filosofar de temas cotidianos, para hablar hasta de política, ¿no? Donde se enfatiza más la buena música. Y no estoy hablando, cuando hablo de música, no estoy hablando de alabanza y adoración, por si acaso. Estoy hablando de música, música. No estoy hablando de un espíritu de alabanza y de adoración, no estoy hablando de eso. Muchas iglesias enfatizan la buena música, ¿no? De tener una música actualizada, bonita, que suene bien y tal. Y la letra de las canciones no necesariamente alaban, adoran a Dios. No hay muchas canciones que he escuchado últimamente que no está el Señor Jesucristo por ningún lado, que no está el Espíritu Santo por ningún lado y que no está la sangre de Jesucristo por ningún lado en esas canciones. Están haciendo apología de otro tipo de cosas, de milagros, ¿no? Están en otro enfoque y no necesariamente el que le agradaría a nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa?
mis hermanos. Necesitamos iglesias donde haya la unción del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. ¿No? Me he dado cuenta que en estos últimos tiempos las mega iglesias, así se llaman ahora, las megas congregaciones, están más preocupados en llenar a cualquier precio sus iglesias, sus grandes congregaciones, en lugar de llenar el cielo de almas. Están preocupados porque ahora hay como una competencia. ¿Quién tiene más creyentes? La pregunta entre los pastores es, ¿cuántos miembros tienes? ¿Cuántos hay en tu congregación? Esa es la pregunta clásica. Se hacen los pastores de la iglesia de tantito, la de fulanito, qué sé yo, ¿cuántos tienes? Ya tienes 500, ya tienes 1000, ya tienes 1500, el otro dice, no, yo tengo 8000, no, entonces se creen más espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Dios sabrá ajustar a cada quien, ¿no? Estamos más preocupados en llenar a cualquier precio nuestras iglesias en lugar de llenar al cielo de almas. Ya lo decía Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores. Él decía, en el siglo, hace 2 siglos atrás, llegará el tiempo, decía, que en lugar de ver en las iglesias pastores alimentando ovejas, veremos comediantes entreteniendo cabras. Y muchas veces está sucediendo ese tipo de profecía, entre comillas, que dijo Charles Spurgeon hace unos 200 años atrás. La iglesia, mi hermano, mi hermana, está llamada a ser luz en las tinieblas. Está llamada a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a levantar al caído, a libertar a los cautivos, a hacer camino donde no hay camino, a abrir los cielos, ¿no? A hacer que caiga la lluvia donde hay sequía. Eso es lo que está llamada a ser la iglesia. A ser realmente una iglesia relevante, una iglesia triunfante, que lleve el evangelio de poder. No que estemos ahí apapachando gente, sí, tranquilo, Milo, no te preocupes, ya pasará. No. Enseña a la gente a fluir en el Espíritu Santo de Dios. En fin, enséñale a la gente, a tu rebaño, a que se levante en fe y comience a echar fuera demonios, a hablar otras lenguas y que ore por los enfermos y que esos enfermos sean sanados. Así me han enseñado a mí y así enseño también. ¿Por qué? Porque así enseña la palabra. La gran comisión, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Mira que le pone en primer lugar eso. Ojito con eso. No dice, predicarás el evangelio de la prosperidad. No dice. No está en la gran comisión. No existe eso. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas. Es que se necesita fluir en el don de lenguas, porque eso es un don especial. Es un lenguaje espiritual en que el Espíritu Santo habla a tu espíritu y eres enriquecido espiritualmente. La gente que le escucha no le entiende. No lo va a entender porque es un lenguaje espiritual. Pero tú sí eres edificado. Pero claro, paso a paso. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, bien clarito le dice así, yo no fui a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de hombres, sino en el poder del Espíritu de Dios. Qué tremendo Pablo, ¿verdad? Tremendo varón de Dios, tremendo siervo de Dios, ¿no? Lo voy a repetir, ¿no? Dice, yo no fui a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos urgentemente, amados hermanos, una iglesia que demuestre el poder de Dios en esta generación. ¿Cómo fue que Elías hizo lo que hizo?
¿Cómo es que pudo haber hecho todo lo que hizo? Abrir los cielos para que llueva, cerrar los cielos para que no llueva, hacer que del cielo caiga fuego. ¿Cómo fue? Amados hermanos, fue por fe. Se llama fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene de Dios, es un regalo de Dios, y la fe viene por el oír y por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces, escucha con atención, amado hermano, en estos 5 minutos que me quedan. Solo tienes los 5 sentidos para que operes en el mundo natural. Tú tienes los 5 sentidos, ¿verdad? Todos tenemos los 5 sentidos: la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Estos son los 5 sentidos que Dios ha dado al ser humano, que te conectan con el mundo natural, con el mundo en el que vivimos. Pero hay un solo sentido que Dios nos dio al creyente, a los que creen en Él, a los que esperan en Él, lo que proverbialmente se conoce como el sexto sentido del hombre. Se llama fe, es la fe, que es lo único que nos conecta con lo sobrenatural. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Claro, hay algunos que dicen, sin café es imposible agradar a Dios. Eso no es correcto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, el café cae bien y nos ayuda, nos mantiene despiertos. Y si estamos despiertos, podemos caminar en fe. Vamos para adelante. Cuando tienes fe, mis hermanos, puedes ver lo que tus ojos naturales no ven. Con fe puedes saber lo que humanamente no sabes, lo que puedes saber. ¿No? Cuando tienes fe, hará que el hombre natural comience a caminar en lo sobrenatural. Nosotros aquí enfatizamos esto en este programa. Por eso es que la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree, amado hermano, amada hermana, todas las cosas le son posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe te da acceso al poder sobrenatural de Dios. Es la fe, el conector, el contacto, lo que te une con el poder sobrenatural de Dios. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que cree. Cree solamente. El Señor Jesús le dijo al principal de la sinagoga llamado Jairo, ¿no? Ya conocen ustedes la historia. Hay un principal de la sinagoga, un fariseo obviamente, que imposible que iba a venir y postrarse a los pies de Jesús. Era contra su ley. Pero él vino. ¿Por qué? Porque su hija Tabita estaba agonizando, estaba muriendo. Entonces se enteró que Jesús estaba entrando al pueblo y él salió a buscar, a encontrarse con Jesús, y cuando lo encontró se tiró al piso, le dijo: maestro, por favor, ayúdame. Mi hija se está muriendo. Necesito que la sanes. Yo sé que tú puedes sanar. Sé que tú lo vas a hacer. Y el Señor Jesús le dijo: está bien, levántate, vamos. Y mientras iban a la casa de este principal de la sinagoga llamado Jairo, ahí se encuentra con esta mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia. Y se entretuvo un rato por ahí. Y mientras esto pasaba, que el Señor estaba curando a esta mujer del flujo de sangre, que estaba por 12 años, ¿no? Con ese flujo de sangre, con esa hemorragia y tal, ¿no? Ese viene a ser parte de otro milagro, ¿no? Que el Señor Jesús hace. Pero cuando él está entretenido, probablemente Jairo decía: pero ¿cómo tiene que meterse esta mujer aquí si yo tengo que ir con Jesús a mi casa porque mi hija se está muriendo? Y viene un criado de su casa y le dice: ya no molestes más al maestro, ya la deja en paz, ya tu hija ya murió. Entonces el Señor Jesús, al escuchar este comentario, le dice a Jairo: cree solamente. Al que cree, todo le es posible. Dijo: no temas, no temas. Es lo que le dice Jesús: no temas, cree solamente. Al que cree, todo le es posible. Amado hermano, y llegó a su casa y ya las planilleras estaban llorando allí. Ya la habían bañado a la chiquita, le cambiaron la ropa, el cadáver de la pequeña Tabita. Y ahí entra Jesús, los botó a todos los llorones ahí, los sacó
Y él le dijo, Talita Kumi. ¿No? En griego era, niña, levántate. Y la niña se levantó. Y le dijo, viene de comer. No está muerta. Estaba dormida y he venido a despertar. El Señor Jesús ha delegado todas esas funciones a todos nosotros. El Señor Jesús dijo, estas y cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y eso no es ninguna presunción. Y eso no es estar pecando de ególatra, sino que el Señor Jesús lo dijo. Estas cosas y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Es una autoridad delegada. Nada es imposible para el que cree. El que cree puede resucitar a los muertos, hermano. El que cree puede echar fuera demonios. El que cree puede sanar a los enfermos. El que cree puede abrir los cielos para que llueva cuando hay sequía o para que descienda fuego si es necesario. Amados hermanos, hablar de Dios es maravilloso, ¿verdad? Ustedes lo saben. Pero hablar con Dios es otro nivel, es otro level. Voy a repetir el mensaje. Hablar de Dios es maravilloso. Hablar de Dios. Pero hablar con Dios es otro level, es otro nivel. Amado hermano, corra hacia Dios. Corra hacia Dios. No corra de Dios. No huya de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrán los justos y serán levantados, dice el Proverbios 10:17. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corren los justos y serán levantados. No sé cuál sea su problema, su situación, su realidad que está viviendo. No corra de Dios. Corra hacia Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Él es tu alto refugio, tu torre fuerte, tu pronto auxilio. Él es tu roca fuerte. Él es tu protector. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Primera de Reyes 19:2, del pasaje en la que nosotros continuaremos mañana. Dices entonces, Jezabel, enterada de lo que Elías había hecho en el monte Carmelo con todos los sacerdotes de Baal, que los había degollado, les había cortado la cabeza. Entonces Jezabel, esta vieja bruja, ¿no?, mujer de Acab, envió, dice el verso 2 del capítulo 19 de Primera de Reyes, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el verso 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Uno puede decir, pero si acaba de matar a todos los sacerdotes de Baal, acaba de hacer caer fuego del cielo, acaba de poner a todo el pueblo de Israel de nuevo en el camino correcto de seguir a Jehová, el Dios de Israel. Y una vieja bruja la amenaza, le dice, mañana como a esta misma hora, yo te voy a matar. ¿Y qué dice el verso 3? Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Esa es la otra parte, la que veremos mañana. Cuando Elías estaba oyendo la voz de Dios, vino palabra de Jehová a Elías, y vino la palabra de Jehová a Elías, y vino la palabra. Entonces él operaba en esa palabra de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero en este momento, le dio oídos a lo que le dijo Jezabel. Obviamente Jezabel no era cualquier mujer, era hija de Satanás, ¿no? Era hija del diablo, era una sacerdotisa de Baal. Entonces, dice, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Confío en Dios que este mensaje pueda llenar de expectativas nuevas su vida. Y tal vez Dios esté tratando con usted. El Señor está tratando de levantar a Elías en esta generación.
gente con fe, que escuche la voz de Dios y que esté dispuesto a abrir las ventanas de los cielos, abrir las puertas de los cielos para derramar bendiciones sobre esta nación, sobre este pueblo, sobre la familia de Dios. Y que usted vaya a orar por un enfermo, pero no dudando, y si se muere, y si no se sana, y se sigue igual, y si se empeora. Solamente crea, al que cree todo le es posible. El Señor Jesús, cuando escuchó que el criado de Jairo vino a decirle, ya no molestes más al maestro, tu hija ya se murió, ya olvídate, ya déjalo tranquilo. El Señor Jesús dijo, no temas, no temas, cree eso. Cree con esa palabra, guarda esa palabra en su corazón, no temas, no temas, cree solamente. Esa palabra aplica a ti. Esa palabra aplica para mi generación. Esa palabra aplica para todo el que escuche este mensaje. No temas. Cree solamente. Porque al que cree, todo le es posible. Y no hay nada imposible para lo que cree. Así de real, así de verdad, esa es su palabra. Dios y su palabra son uno solo. Y su palabra no falla. Y si dice que no hay nada imposible para el que cree, hermano, créelo y vive en esa fe. Vive en ese nivel de fe. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias porque me has permitido compartir tu palabra en esta noche. Oro por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que recibirá este mensaje. Señor, toca sus corazones y levanta de ellos, Elías, gente de fe, gente que escuche tu voz, gente que obedezca tu voz, gente que medite tu palabra, Señor, y que no solamente pueda hablar de ti, sino que pueda hablar contigo. Sí, Señor. Gente que no quiera correr de ti, Señor, sino que puedan correr a ti, porque torre fuerte es tu nombre, y a ti correrán los justos y serán salvados, serán curados, serán restaurados, serán sanados, serán levantados. Gloria sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, por honrarnos esta noche. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su amable sintonía.